Buenas tardes. Bienvenidos al Carmen de la Aljibe del Rey. Es un sitio estupendo para pasar la tarde, siempre y cuando el sol se hubiera ido un poquito antes, pero ahora es que no les veo absolutamente nada, así que disculpadme las gafas de sol, porque es que si no, no puedo estar aquí. Bien, esta tarde, vamos a clausurar el ciclo El agua y la palabra, que este año ha entrado en su 15ª edición, es decir, son 15 años haciendo actividades relacionadas con la literatura, la música, la poesía y, lógicamente, el agua, el patrimonio, la historia de esta maravillosa ciudad. Este año hemos tenido 2 actos anteriores a este. El primero fue un homenaje a los grandes periodistas del siglo XX, encarnados en 2 figuras fundamentales, que fueron José María Guadalupe y Esteban de las Heras, subdirector de Ideal, este último, y el primero de ellos, un hombre de radio de toda la vida y presidente de esta casa, de la Fundación Agua Granada. Y el miércoles pasado tuvimos también un homenaje, que fue al grupo granadino de los años 60, Los Ángeles. Es decir, tuvimos aquí las canciones de Los Ángeles interpretadas por los herederos de ellos, ¿no? Son sus hijos, y la verdad es que eso fue una tarde inolvidable. Y hoy, bueno, pues hoy va a ser un día para la poesía. Sobre todo para la memoria y el recuerdo y el tributo a una gran mujer, también una gran poeta, por supuesto, que se convirtió en la voz imprescindible de la generación del 60. Su nombre forma parte ya de la historia de la literatura y de la historia de esta ciudad. Es Mariluz Escribano. Y bueno, pues me recordaba Remedios Sánchez hace muy poco que estamos a solo 5 días del 7º aniversario de su muerte. Ella murió el día 20 de julio y, por lo tanto, bueno, pues que este acto va a servir también como de homenaje y recuerdo a esa fecha o esa efemérides. Y para todo esto tenemos a otra mujer excepcional. Nos va a hablar de Remedios, nos va a hablar sobre todo de forma íntima, porque nadie la conoció mejor que ella. Hablo de Remedios Sánchez. Es catedrática de didáctica de la literatura en la Universidad de Granada, al igual que lo era Mariluz Escribano. Pero sobre todo es biógrafa e investigadora de la obra de esta gran poeta. Remedios posee un currículum extensísimo. Yo lo traía aquí, lo tengo realmente aquí apuntado en esta otra parte, pero me parece un poco absurdo el hacer una descripción, un listado académico de sus méritos. Porque, bueno, como investigadora ha hecho multitud de estudios, multitud de trabajos en revistas científicas y participación en libros y libros propios. Pero Remedios está aquí hoy porque es algo muy especial para ella el poder hablar de Mariluz. Va a hablar como si fuera una hija, porque se considera una hija de Mariluz. Se considera hija de la mujer y también hija, sobre todo, de la poeta. He leído en estos días atrás algunos textos de Remedios en los que se deja llevar por el sentimiento y la proximidad de su relación con Mariluz. Y créanme que son absolutamente conmovedores. Lo vais a poder comprobar en unos minutos. Nos va a ofrecer algo especial, la obra de Mariluz relacionada con el agua, es decir, la poesía y el agua, que forma parte indisoluble de toda la obra de esta gran mujer. Y junto a la poesía vamos a tener música, es decir, la música de uno de los grandes guitarristas de esta ciudad, Ángel Alonso, que bueno, pues nos va a acompañar más o menos en el interludio de lo que será la charla de Mariluz, y luego al final, junto con algunos poemas y un pequeño recital por su parte. Y luego, pues antes de que se marchen, pues les vamos a invitar a una limonada en el patio, que bueno, que como hará calor y esas cosas, pues resultará muy agradable. Además es una costumbre de los cármenes granadinos desde hace muchos años. Y nada más, ahora les dejo con Remedios Sánchez y nos adentrará en el universo de Mariluz Escribano. Adelante. Buenas y calurosas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación Agua Granada, a su responsable, a Sebastián Pérez,
uno de los amigos más queridos de Mariluz y que yo siento como una herencia mía. Es decir, yo he heredado muchas cosas de Mariluz, pero una de las más importantes son sus amigos. Esos amigos verdaderos que nunca fallan, que siempre están en los momentos en los que se les necesita. En los momentos buenos siempre, pero en los momentos malos también. Y yo quería dejar aquí hoy patente mi amistad, mi cariño y mi admiración hacia Sebastián, que siempre demostró ser un amigo leal de Mariluz, siempre demostró un compromiso auténtico con la cultura y siempre me ha demostrado a mí ser un amigo leal que ha estado apoyando en cada momento difícil de mi vida. Por eso hoy, 15 de julio, con este calor de 40 grados a la sombra, pues me he venido para hablarle de Mariluz. Yo soy una teórica y se supone que hoy debería abordar este acto desde la teoría. Pero entonces no haría honor a la amistad, porque hacer honor a la amistad significa enfocar las cosas de otra manera, enfocar las cosas pues como si fuera una conversación particular en una cafetería. Es decir, dado que competimos con Sting, con la final de fútbol, y ustedes han sido tan generosos de estar esta tarde aquí, yo quiero contarles una cosa distinta de la que tenía planteada. Es decir, que no voy a hacer nada de lo que tenía previsto. Eso también entronca con lo que es Mariluz. Mariluz era una persona que tenía una costumbre que a mí me ponía muy nerviosa, que era romper todo el protocolo y toda la solemnidad de cualquier acto. Decía que había que desolemnizar los actos y buscar que la gente, que las personas que estaban escuchándote fueran conscientes, verdaderamente conscientes de lo que tú querías transmitirles más allá de las palabras. Y yo, más allá de las palabras, lo que quiero transmitirles a ustedes es una emoción, un entusiasmo y el conocimiento de una mujer que en mi vida personal y en mi vida profesional ha cumplido un rol primordial. Yo soy la hija de un agricultor, la hija de un agricultor humilde de un pueblo de Almería. No soy ni siquiera de pueblo, soy de Cortijo, para que sea más claro. Y que una niña de un Cortijo pueda haber llegado a ser catedrática universitaria se debe, entre otras razones, a que alguien creyó en mí. Yo me he sacrificado mucho, como todos ustedes, para conseguir el trabajo que cada uno tiene. Pero aparte del sacrificio, tú tienes que tener la suerte de que alguien crea en ti. Y esa persona que creyó en mí fue Mariluz Escribano, que curiosamente jamás me dio clase, no tuve yo esa suerte, pero a la que le reconozco ser mi maestra más verdadera y más auténtica. Mi maestra en lo profesional y mi maestra en lo personal. Una de las cosas que me enseñó, y ya voy a entrar en su poesía, fue lo que significa ver. Ver no es mirar. Ver es mirar con atención, que es una cosa más precisa. Y ella me enseñó a mirar con atención todo aquello que tenía alrededor, el paisaje de Granada y también su paisanaje, y a quererlo y a implicarme de verdad. Es decir, que esta almeriense ahora se siente más granadina casi que almeriense, porque el ser de Granada implica que uno puede nacer en cualquier parte. Es decir, los granadinos nacemos donde nos da la gana, es como los vascos. Y esto te da una serie de rasgos identitarios que te comprometen con un modo de ver la vida, con un modo de entenderla. Ese modo, que está en Mariluz, granadina de nacimiento, o en ese modo de ver la vida está muy presente el agua. Hay poetas en los que la realidad es un mero paisaje, pero en el caso de Mariluz, el agua es
una clave esencial, un símbolo, un modo de entender la vida. Un modo de entender la vida y hoy, revisando los papeles, en ese último vistazo, a raíz de la conversación con Juan Enrique Gómez, digo, voy a ver cuántas veces aparece la palabra agua en sus poemas. En sus poemas la palabra agua aparece 45 veces. Luego, aparte, está aquellos momentos en los que aparece mar, lluvia, río, y por todas esas manifestaciones del agua es por las que yo querría hacer con ustedes un recorrido. Quisiera empezar con un poema, que en realidad es un poema largo, está publicado como poemario, se titula Desde un mar de silencio, y es la elegía que Mariluz le dedica a su madre cuando su madre muere. Para mí es uno de los poemas esenciales de Mariluz Escribano y representa muy claramente su compromiso con la memoria, es decir, con tres claves que son muy importantes ahora mismo: con la identidad, con la memoria bien entendida y con la concordia en su significado verdadero, no el que en muchas ocasiones se busca dar intentando manipular lo que implica. Este poema de elegía a su madre supone un recuerdo a todas las maestras, a todas esas mujeres excepcionales de la guerra y la posguerra que supieron sacar adelante este país, a todas esas mujeres que supieron abrir puertas al futuro desde una mirada en la que no existía el rencor, solamente un compromiso ético con esa memoria, recordar para no repetir. Y ese modo de entender la vida es el que subyace en toda la obra de Mariluz. El poema dice así: en el niño el misterio es su mirada intacta que adjetiva la savia del húmedo futuro, cuando alcanzar al hombre es nombrar la tristeza y sentir como el tiempo suprime los pronombres. El niño es el regreso a un espejo de hierbas con senderos que surcan un sol indeclinable que los pájaros vencen con sus vuelos oscuros. El recuerdo camina con sus pasos de lino por la laguna inmensa de sus puras pupilas y como el mar regresa con vocación de ola a posarse en la densa penumbra de los sueños. Y es así que esta tarde, cuando me miro y siento los puñales del tiempo con esquinas de múltiples alfileres de agua que me cosen la boca con heridas pequeñas, con sosiegos, silencios y soledades claras, cuando no tengo a nadie a quien cantarle un verso o darle una limosna de beso remansado, con quien hablar de nada con serena tristeza, leo a Guillén y pienso, el amor fue mi casa, quiero decir mi madre, con sus andares lentos, con su afanoso amor por ordenar la casa y conservar la harina de los racionamientos, los retales, los hilos y la esperanza intacta. Necesario es decir que mi madre cantaba. Yo no sé si cantaba para olvidar escombros, ruinas, muertes, tristeza, guerras, hombres, palabras, telarañas del tiempo, sangre no regresada, pero yo la miraba desde el patio llovido, sentada en la terraza, cuando el otoño alzaba una luz de madera y pensaba, es mi madre, definitivamente, y mi madre es mi casa. Detrás de los visillos silenciosos y albos, náufragos en el aura dorada de la tarde, habitaba la luz insomne de mi madre, su silencio de flor, su soledad de pájaro. Yo la miraba estar, nunca quieta, gozosa, amasando la blanca pobreza de la harina. Otras veces tocaba sosegada el piano o cosía con leve puntada primorosa para evitar la dura miseria de las telas. La casa era modesta, pero mi madre hermosa, con sus gráciles manos como ríos o arroyos que trabajaban la inmensa desolación del tiempo. Su cuerpo se poblaba de fantasmas insomnes, de tristezas de hilo guardadas en baúles, y recordaba siempre, con mirada de sueño, la palidez de agua de su infancia de musgo. La nostalgia era en ella sustancia de madera, persistencia de algas sobre los ojos limpios. Mi madre era la fuerza sideral de los hondos caminos de la espiga alejada del agua, y es que yo la miraba desde el patio llovido cuando la superficie de la tarde moría y sabía que ella reposaba un momento y leía despacio a Miguel de Unamuno. Y ahora, cuando no vuelve, cuando la busco y nada presagia su palabra de inmediata costumbre, desde el patio la llamo desesperadamente y solo el mar responde, es decir, solo el viento,
quiero decir la brisa, aquella que movía su pelo levemente mientras la luz de otoño deshacía la suave penumbra de los arces. Esa voz inmensa de lo que implica Marilú Escribano es una voz que se ha ocultado sistemáticamente en Granada. Y se ha ocultado sistemáticamente porque Marilú era una persona incómoda. Era de esos intelectuales que tenían un compromiso con la ciudad, no con los políticos de la ciudad. Yo creo que por eso era amiga de Sebastián, porque a Sebastián le podía decir las cosas tal cual. Y siempre se construía. Siempre había forma de construir un puente, de arreglar aquello que estaba roto. Siempre. A Marilú le dificultaron mucho su espacio. Marilú empieza a escribir en el año 1958. Y sin embargo, el primer libro no lo publica hasta el año 91, Sonetos del Alba. Y después de ese libro, silencio. La crítica, silencio. A continuación, en el año 93, publica este poema libro, esta elegía que le acabo de leer. La crítica es el silencio nuevamente. Persevera. Tercer libro, Canciones de la tarde, publicado en Torremoza, la editorial, una de las editoriales más importantes de España, en la que publicaba Carmen Conde y Gloria Fuerte. Y sin embargo, Granada es un silencio. No se entiende. O tal vez sí, porque Marilú venía a hablar de cuestiones que trascendían el modo de pensar de la ideología dominante en esta ciudad. La ideología dominante no me refiero a política, estoy hablándoles de literatura, porque la literatura también es ideología. Y esto, que yo no debería decirlo, lo digo muy claramente porque tiene que contarse. Porque tenemos que saber que los textos que nos llegan, que las obras que nos llegan, en demasiadas ocasiones están controladas por las estructuras de poder literario de una ciudad determinada. Y Marilú no convenía porque le quitaba el sitio a otro y a otra que consideraban que era su momento. Una mujer con 57 años que empezaba a publicar, por Dios, ¿qué cosas se le ocurrían? Es decir, ¿cómo era posible que una mujer con 57 años esperase empezar una carrera? Y sin embargo así fue. Marilú empieza una carrera a pesar de todo, contra todo y a pesar de todo, contra todo pronóstico, sin esperanza pero con convencimiento, que diría Ángel González. Y lo logra. Hoy está aquí, en cátedra, donde solo tenemos la obra completa de otro granadino universal, Federico García Lorca. Y ya vamos por la 5ª edición. Y seguimos sumando. Porque ahora los lectores de Marilú somos legión. Pero hubo un principio en el que, ya lo he dicho, todo era silencio. Y sin embargo Marilú cantaba como su madre. Le he leído este poema de inicio porque para mí leer el poema de su madre es como leer el poema de Marilú. Yo me siento como la Marilú que escribió ese poema cuando leo esto. Pero ella había empezado a escribir muy pronto y para ella el agua es símbolo de luz, de transparencia, de fuerza, de paz y de infancia. De todas estas cosas. El agua no es tristeza en Marilú. El agua no es nostalgia. Nostalgia por momentos de lo que pudo haber sido y no fue. Pero solo eso. El agua es fuerza. Y voy a hablar de su primer poema. El primer poema de Marilú se publica en 2018. Marilú leía en su casa, recitaba un poema. Y yo, que soy filóloga, decía, yo no le puedo preguntar quién ha escrito ese poema. Yo decía, esto lo tiene que haber escrito. Yo calculaba, decía, bueno, puede ser, no sé, decirme, no encuentro en la poesía de Alberti este poema. Se titulaba Mi ciudad marinera. Y ella decía constantemente ese poema y me miraba y se reía.
porque era muy consciente de que yo estaba con ganas de saber quién era el autor, pero sin atreverme a preguntarlo para no demostrar pues para no mostrar ningún atisbo de incultura. Yo quería que ella pensara que yo sabía muchas cosas. Y sin embargo, esa no la sabía, hasta que un día, en el momento en que estábamos corrigiendo su último libro, que se tituló Geografía de la Memoria, le pregunté y me dijo, ese poema lo escribí yo, fue mi primer poema. Claro, con razón no lo había encontrado en ningún libro. El poema se titula Mi ciudad marinera y es un canto a Granada. Y dice algo así: mi ciudad marinera, sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Yo navego entre brumas de mi nostalgia, navegando navego, barco a la mar. Pececillo dorado de sol naciente, los remos levantados dejo pasar. Allá se va mi pena remando sola, perdida en el ocaso de mi ciudad. Mi ciudad marinera, sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Y sin embargo el mar está omnipresente en toda la obra de Mariluz. El mar como patria, el mar como infancia, el mar como espacio de reflexión, el mar como espacio de paz. Le intentaron negar el espacio a ella, precisamente por esa voluntad de construir un imaginario y un espacio propio. Pero ella se resistía. Y entonces, en ese libro, Canciones de la tarde, escribe lo siguiente, una canción que se llama Canción de la afirmación, en la que dice: mentira es que yo no tengo nombre, pues reniego de aquel que me pusieron, que yo soy yo, mi sombra y mi esqueleto, limpio de letras y de acentos limpio. Y nadie me encadene o me suicide, aportándome un nombre que no quiero, porque soy viento de agua y hierbabuena, y mastranzo y espiga y cualquier cosa, pleamar que se mueve al mejor aire. Claro, ella iba por libre. Marilú era una poeta isla en una ciudad tan poliédrica como es Granada. Pero en la poesía siempre ha sido bastante homogénea. Es decir, siempre ha habido una corriente dominante y luego esos poetas outsiders, que dirían los norteamericanos, entre los que estaba ella. Ella que ejerció y que fue quien le da la palabra a tantos poetas, primero desde la revista Extramuros y después, cuando nos echaron de Extramuros, desde la revista Entre Ríos, que empezó a funcionar en el año 2004 y sigue funcionando, porque el motor que es Marilú, ese motor no se quiebra, no se apaga, ese motor es permanente y ese motor va a seguir. Mariluz tenía una mirada que podía parecer triste, pero era una mirada que había visto muchas cosas. Aquí, allá, en Estados Unidos, porque ahora les contaré esa historia. Y en su canción del álbum dice: estos ojos de lluvia que miraran atónitos las calles, los parques de los niños, el patio de la casa, con canciones de esquinas y silencios y acacias en las ramblas. Estos ojos de lluvia que eran míos, hilaban tarde a noche la esperanza de ser, permanecer siendo paloma o fruto o vegetal en la pupila incólume del tiempo, que pasaba su mano imperceptible, envejeciendo el mar cada mañana, cuando el alba llamaba a los balcones con su frágil distancia de la noche. Estos ojos de agua, pensativos, de una infancia dorada, me miran desde el álbum de recuerdos con una luz cumplida de inocencia. Porque claro, la gran suerte de Mariluz, y por eso su madre fue una bendición, es que le edificó una infancia sin tristeza, una infancia, y le estoy hablando de, ella nace en el año 1935, le estoy hablando de aquella primera y terrible posguerra para todos los españoles y españolas. Esa infancia se la convierte en un remanso de paz y de esperanza de futuro, que es lo que a ella le da la vida. La vida y la pasión por esta ciudad, porque hay un poema que les quiero leer, que se llama Carmen de los Mártires,
que es muy representativo de lo que es ella y que yo quiero aquí también evidenciar lo que supone Mariluz Escribano en relación al patrimonio de esta ciudad. Lo hablaba con otro amigo muy querido de Mariluz, que es Reinaldo Fernández Manzano. Siempre está también, siempre que lo necesito está. Y eso es lo que demuestra la verdadera amistad. Lo mismo que pasó con Mariluz. De hecho, él publicó su último poema en vida. Este poema, Carmen de los Mártires, evidencia su compromiso con la ciudad. Porque hay mucha gente que no sabe que el Carmen de los Mártires iba a ser un hotel de 5 estrellas. Y fue Mariluz quien lideró un grupo ciudadano, Loli está también por aquí, que lidera un grupo ciudadano en defensa del compromiso con la gente que nada tiene. Mariluz lideró un grupo ciudadano, se llama Mujeres Universitarias, parecen muchas, ¿verdad? Ahora en confianza yo le diré que eran 3. Pero claro, tú veías un artículo firmado Mujeres Universitarias y aquello impactaba, decías, ¿cuántas de ahí tiene que estar? Pues todas las mujeres de la universidad, de la primera hasta la última. Pero no, esto lo lideraba, la Comisión de Urbanismo la lideraba Mariluz y traía frito a los políticos de la época, yo ya se lo digo. Desde los árboles de Constitución, que hay una leyenda urbana que en algún momento habrá que destruir y contar la verdad de lo que pasó. Y no voy a tardar mucho. Estoy con la biografía de Mariluz ahora mismo, ya lo ha adelantado Juan Enrique, y yo quiero reconstruir la historia de un siglo con muchas verdades que han quedado ocultas. Pero les estaba hablando del Carmen de los Mártires, de ese hotel más que probable. Y es Mariluz la que lidera ese movimiento de mujeres y consiguen que el Carmen de los Mártires siga siendo de titularidad pública y que ahora todos los granadinos y granadinas podamos ir allí, lo mismo a dar un paseo que a disfrutar de la celebración familiar que sea. Es decir, para Mariluz era muy importante lo público. La función de lo público, de lo que es de todos, preservarlo, preservar nuestro patrimonio como seña de nuestra identidad era una de sus claves. Y con esto cerraré la primera parte y dice así. Son las 3 de la luz en mi ventana. Hace frío en el viento y por las ramas es otoño el paisaje de la tarde. ¿Cuánto tarda en venir la primavera? Adivino la brisa por las hojas que desprenden cansancios amarillos y es amarilla el agua y es la tarde amargo amarillento en los jardines. Cómo se lleva el viento en bandolera la gracia del acanto con la lluvia. Qué luz llueve en estanques por las torres, qué desmayo de rosas por la brisa. Está el camino verde, humedecido, con lágrimas de agua envejecida. Qué solo se abandona el alto cedro. Cuánto tarda en venir la primavera. Fíjense que sin nombrar el Carmen de los Mártires, ya lo ubica en el paisaje el cedro de San Juan de la Cruz, la realidad del contexto. Es decir, ese es el granadinismo militante y ese es el granadinismo que identifica a Mariluz. Y precisamente por ese granadinismo tan militante y tan comprometido, se convierte en una poeta incómoda que de pronto, en ese año 1995, deja de escribir poesía. Y ahora les dejo con la duda y seguiremos hablando después, y será el maestro Alonso el que tenga la, iba a decir la palabra, pero será el arte de la música que nos sirva para conmover, porque Mariluz amaba la música, era otra de sus claves, por eso agradezco tanto la gentileza de su presencia.
Del año 95 voy a dar ese salto tan inmenso para llegar a 2002. En ese momento yo tuve la gran fortuna de conocer a Marilú Escribano. Estaba a punto de dejarlo todo. Yo era estudiante, ya he dicho que voy a contar cosas que se cuentan en un café, no en una conferencia. Es lo que tiene la amistad, que uno dice la verdad y yo te prometí que haría algo distinto y distinto va a ser, Seba. Tenía todo perdido aquí, había acabado la carrera, licenciada en Filología Hispánica, como tantos cientos de personas que lo consiguen cada año. Había empezado el doctorado, pero sin embargo, es que ya se lo he contado al principio. Yo soy la hija de un agricultor. ¿A qué familia pertenece?, decía uno de los catedráticos de entonces. ¿Esta mujer con quién se vincula? ¿A qué grupo? Pues a ninguno. ¿A qué grupo me voy a...? A ninguno. Pero empecé mi tesis doctoral, la llevaba bastante avanzada, pero llega un momento en que te cansas. Seguramente les pasará a ustedes o le habrá pasado a su hijo que lucha y llega un momento en que dice, es que estoy perdiendo la esperanza. Y en ese momento se produjo el milagro. El milagro fue conocer a una señora, que no era profesora ni de mi facultad, a la que venía leyendo en el periódico, que se llamaba Marilú Escribano. Yo leía su artículo de claro compromiso ciudadano, de compromiso con Granada, de una factura estética literaria bellísima. La escritora, la columnista más antigua de Andalucía, 1958-2018, estuvo escribiendo columnas. Bien lo sabe Ana, su amiga, que ha estado conservándola muchas décadas, amiga y maestra de su hijo mayor. No quiero que se me olvide, porque Marilú tenía una rara habilidad para rodearse de gente muy interesante. Por eso ya les digo que yo me siento muy orgullosa de haber heredado a su amigo. Conocer a Marilú fue seguramente lo que a mí me cambió el destino. Es decir, que yo estoy en Granada y me comprometo con Granada por Marilú, que es la que me abre las puertas de la ciudad. Ese paraíso cerrado para muchos, a mí me lo abre Marilú. Y me enseña, como he dicho antes, a ver, que es mirar con atención. A ver y comprender el paisaje, a ver y comprender qué significa esta ciudad que es totalmente distinta al resto. Es decir, no hay ningún otro lugar en el mundo que sea como Granada, que tenga ese modelo de idiosincrasia, que tenga esa forma de pensamiento, que ame lo diminuto. Porque Federico lo decía, Granada ama lo diminuto, y es a lo diminuto a lo que se dedica la poesía de Marilú. Esa va a ser la clave en la que voy a incidir. ¿Por qué yo, que me dedicaba a la novela del siglo XIX, estoy tan entusiasmada con la obra de Marilú? Ahora ya reconocible para todos, pero en su momento una poeta para una minoría muy escogida. Pues yo me entusiasmo con ella precisamente por la injusticia. Por la injusticia que suponía ver y leer a alguien con tanto talento absolutamente ignorado y denostado en esta ciudad, desde el punto de vista poético, porque eso sí, el prestigio a Marilú no se lo quitaba a nadie. Marilú podía mantener siempre su cabeza alta porque la honestidad, la coherencia y la ética fueron los tres pilares que rigieron su vida, desde el principio hasta el final. Y sin embargo, ahí estaba la obra. El primer día, cuando tuve la oportunidad de conocerla, me regaló el primer poemario, Sonetos del Alba, publicado en el 91 en la editorial Guadalhorce, donde habían publicado Alberti, donde había publicado Celaya, donde habían publicado autores importantísimos, incluso Sombra del Paraíso de Vicente Alessandre estaba publicado ahí. Y sin embargo, los libros de Marilú no resuenan en la ciudad. Pero sucede algo, que es que todos los libros de Marilú están agotados. Es decir, los críticos no hablarán de ella, pero no hay ni un libro. Es decir, los lectores, cada vez que salía un libro, el libro se agotaba. De hecho, yo, que soy una coleccionista de su obra, me gusta comprar los libros para regalárselos a sus amigos. Pues miren ustedes, no los consigo. Ni siquiera cuando, decía Marilú, las casas saltan por los aires cuando falta quien ha montado una biblioteca.
el padre de familia o la madre de familia, ni siquiera los hijos venden los libros. Es decir, no los encuentro en ninguna librería de España. Sonetos del alba es inencontrable. ¿Por qué? Pues porque no hay que ser un filólogo entendido ni un crítico literario de primer nivel para ver lo que suponen sonetos como este. El primer soneto que Marilú escribe se lo dedica a Manuel Ángeles Ortiz y lo sitúa en la Alhambra. Dice así: mientras llueve en París, duerme Granada, y la brisa y la tarde van heridas, Manolo de los Ángeles, no olvidas la torre en el estanque reclinada. Luces de sol en hora ensangrentada, antífona de tardes ya perdidas, se reflejan sin fin, estremecidas, en ánfora de pájaro azulada. Adelanta la mano y los pinceles, trabaja sobre el lienzo y la madera, adivinando luces y alminares. Porque llueve en París y acaso vueles, llevándote cipreses por bandera, trocando en Albaicín los bulevares. La lluvia, el Albaicín, los creadores de la ciudad. Esa es la omnipresencia de Marilú. Y sin embargo, llega un momento en que yo le digo, esto tenemos que reeditarlo, Marilú. Pero teníamos tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer con la revista Entre Ríos que no nos daba tiempo. Y en una de estas veces en que a mi amigo Sebastián se le ocurrió sacar en la Diputación la ayuda para publicaciones de revistas literarias, vamos, eran actividades culturales en general. A mí se me ocurrió la idea de, bueno, nosotros tenemos una asociación, vamos a pedir ayuda, que siempre estábamos a la cuarta pregunta. Hemos estado la orden mendicante, hemos sido la orden mendicante sistemática de esta ciudad. Hemos pedido a todo el mundo y por eso sobrevivió la revista. Pero salieron esas ayudas y ahí está otro de los milagros, que buscando los papeles de la asociación en un cajón, de pronto saqué de una funda un poemario. Lo saqué, ella me miró, yo la miré y seguí buscando los papeles. Digo, bueno, a ver si me dice algo. Metí con parsimonia otra vez todo para darle tiempo, a ver si me quería contar algo. Y viendo que no me contaba nada, le dije, pero vamos a ver, ¿y esto qué es? Dice, eso, un poemario que intenté publicar hace mucho, pero que no ha interesado a nadie. Lo he mandado a diferentes editoriales y debe de ser que yo no soy una poeta que aporte nada significativo. Entonces, yo leí un poema que les voy a leer a ustedes y comprenderán que Marilú se equivocaba. Yo creo que es de las pocas veces en su vida en las que se ha equivocado. El poema, que es con el que principia ese libro, dice así: ahora que el tiempo ha dejado su huella, sus pequeñas heridas en el hueco del rostro, ahora que todo pasa por un espejo cóncavo y da miedo asomarse a los escaparates con su luz de neón y las bellas ofertas, no hay nadie que me quite una infancia de calcetines blancos, zapatos de charol y una mirada clara. Después de tantas lluvias y atardeceres lentos, ahora es tiempo de paz y de memoria. Claro, ahí yo ya entendí por qué Marilú había sido tan incómoda, porque ella quería contar la verdad de la memoria, la verdad del tiempo. Precisamente por eso, por defender la paz. Su compromiso con la palabra que reivindica la paz, desde una generosidad infinita. Y esa memoria supone decir lo que ha pasado para evitar nuevamente errores tan trágicos. Y aunque lo publicamos en otro de sus libros, El corazón de la gacela, ella dedica un romance a Federico. Fíjense que le estoy haciendo un recorrido por diferentes formatos de poema, verso libre, soneto, canción. Y ahora vamos a un romance. Se titula Dios te salve, Federico. Y es una reconstrucción profundamente didáctica del asesinato de Federico García Lorca. Y dice así: en el mes de agosto era, en el mes de agosto fue, dicen que ya lo mataron, que lo matarán tal vez, que si Federico ha muerto nadie lo debe saber. Un río de sangre oculta tiene a Granada en un grito, ninguno quiere mirarse en ojos desconocidos, porque nadie sabrá nunca dónde crece el enemigo, dónde estará el que traiciona desde un oscuro escondrijos, ni el hermano de su hermano, ni el amigo del amigo, ni familiares cercanos, ni la madre de sus hijos, que nadie se fía de nadie,
que todo está corrompido y en Granada por las noches suenan puertas, crecen gritos y el miedo viene cortando las esquinas con sus vidrios, sobresalto de palomas con madrugadas de tiros. Valdés está en su despacho, la muerte firma con él, ya ha matado a 3000 hombres y matará más después. Federico entre sus manos es un muerto por nacer. Que lo metan en la celda, que le traigan de comer y que se lo lleven pronto, que yo no lo quiero ver. Que lo maten a la 1, que lo entierren a las 3, yo firmaré la sentencia y la romperé también. Que si es preciso se mienta y se niegue de una vez y se silencien las voces que nos preguntan por él. Que Federico es un muerto que ha de morir de una vez. Hacia los cerros del norte llevan preso a Federico. Tiene los labios cerrados, los ojos enrojecidos. De los campos de Zujaira sube un recio olor a cirios, un sonido de campanas, un suspiro entremecido y una bruma tenue leve desdibuja los caminos y suprime los perfiles de los montes granadinos. Ya no preguntaba nada porque lo da por sabido. Al amanecer mañana en tierra estará metido, en el cauce de un arroyo, debajo de un gris olivo, donde da la vuelta el aire con olores de tomillo. Guardan silencio los pájaros en el aire amanecido. Por los valles, por los montes, vaga un viento dolorido. Madrugada de calizas estremecen los olivos y las veredillas tienen un olor lejano a trigo. Un golpe duro en el pecho, un cuerpo en tierra tendido, último aroma del alba, Dios te salve, Federico. Que su muerte fue a las 5, que se derrumbó a las 6, que sangró por 7 heridas de la cabeza a los pies. Federico por los cauces, Federico por los ríos, Federico por el cielo, Federico se ha perdido. Corazón por las alturas, corazón entre los lirios, corazón sobre las aguas, corazón desvanecido. Alondra por las choperas, aguanieve en los olivos, golondrina por las nubes, gorrión entre los tilos. Dios te salve por las ramas, Dios te salve por los trigos, Dios te salve por las nubes, Dios te salve por los mirtos, Dios te salve entre las gentes, Dios te salve en tus amigos, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Federico. Un galope de palomas por los campos se ha perdido. Claro. Todo esto se podría haber perdido si Marilú no hubiese decidido ser valiente y seguir publicando, porque publicamos en ese año 2000, ya no me acuerdo exactamente, 2013, a ver si me acuerdo yo, es que el problema de querer decirles tantas cosas a la vez. En ese momento publicamos el poemario, que es una de sus claves esenciales. Un poemario que estoy tratando de buscar el título porque es increíble, porque para mí fue tan importante, pero a veces los nervios, ustedes lo saben, nos juegan una mala pasada. Umbrales de otoño. Umbrales de otoño manda narices porque este libro anda que no le trajo problema a Marilú. Marilú publica este libro y gana el Premio Andalucía de la Crítica de Poesía. Y dirán ustedes, en Granada todo el mundo entonces tenía que estar contento, significaba ratificar. Pues no, sucedió lo que sucede en Granada. En la prensa se publica una carta de un grupo de escritores municipales. Ustedes me permiten que yo distinga entre poetas, escritores, poetas municipales, poetas de barrio, y luego está el poeta de su comunidad de vecinos. Muchos de estos eran poetas de su comunidad de vecinos, diciendo que Marilú era una poeta sin currículum y que no estaba justificado que se le diera el premio de la crítica. Una poeta sin currículum. ¿Les parece a ustedes poco currículum este? Pero Marilú ya era imparable. A Marilú ya no la paraba nadie, porque había sido capaz de vencer lo más difícil, su propia resistencia a contar lo que había supuesto su vida. Una vida larga, con muchas vivencias, en las que está muy presente la influencia que tiene también de su periodo en Estados Unidos, porque es que resulta que en esta ciudad, cuando Mariluz acaba la carrera, alumna brillante en la Facultad de Letras, había ganado el premio de poesía de la Facultad de Letras,
pues no puede ser profesora de universidad, no la dejan. Hija de padre fusilado, de madre represaliada, no tenía la venia doquendi. Y entonces ustedes dirán, pues se rendiría. No. Se fue a Estados Unidos a dar clases en la Universidad de Iowa. Y allí, en el Antioch College, empieza su carrera docente en el ámbito universitario. Y empieza su carrera docente con brillantez en un centro donde, el primero, donde afroamericanos y blancos podían compartir la aula y las clases. De hecho, Coretta Scott King, la mujer de Martin Luther King, había estudiado ahí. Y ese espíritu de compromiso con los derechos civiles impregna también a Marilú para cuando vuelve a Granada. Y en ese volver a Granada, en ese retorno a su ciudad, es cuando empiezan todos estos poemas que yo he ido leyendo de compromiso rotundo con la memoria de los vencidos que han sido todos, porque nadie gana en una guerra. Unos pierden y otros pierden más, pero todo el mundo pierde. Y sin embargo el mar, ese mar que a ella le da la vida, desde la infancia hasta el último aliento, desde el principio al final de su vida. Es el marco temporal que desarrolla toda su obra. Es casi una geografía del agua lo que marca su modo de entender la vida. Y luego tiene aquí, por esa razón, un poema que yo quiero leerle, donde habla de eso, de la memoria, de la infancia. Se titula Salobreña y dice: qué difícil la ola y otra agua que regresa a mis manos, perfume desvaído de las algas, caracolas de plata, ruiseñores de mar como gaviotas, el gesto marinero de los niños, vapores y barquillas, pescadores, olor, olor, olor rememorado de la infancia lejana por la arena, de un mar que no regresa, que ya es otro, entre azul y amaranto, de aquel que recordado me funde el sol en la memoria. Porque al final la clave está en el mar. El mar para ella es la paz, la armonía, un espacio que le permite desarrollarse, una clave. Y ahora les leo Si me olvido del mar. Si algún día me olvido del mar y del nombre marengo de las gentes, y no veo navegar a los veleros, ni percibo la brisa y sus colores, el sol brillante de los rebalajes, azulando piedras, caracolas y arenas amarillas. Si algún día confundo un lago con el mar y no escucho el sonido de las olas, será que habré perdido un amor en mi vida, una digna manera de morirme, un inútil olvido de aquel tiempo feliz que fue la infancia. Porque la infancia fue eso para Marilú, un espacio de libertad, gracias a esa madre de la que hablábamos al principio, a esa madre que supo construir una identidad de una persona en la que no había rencor ni odio, y pudo haberlo, porque al padre de Marilú lo fusilaron, no por ideología. Y aquí viene la historia. Ella quiso siempre que se dijera y por eso yo lo repito constantemente. Al padre de Marilú no lo matan por ideología, lo matan porque se le ocurrió construir la Escuela Normal de Maestros al principio de la Gran Vía, ese edificio, porque había que dignificar la profesión del maestro. Y en vez de contratar a los grandes constructores de esta ciudad, se le ocurrió que como estaban pasando mucha hambre, la gente humilde, los gremios, tenía que contratar a los gremios y así ese edificio lo han construido los granadinos, no un empresario de fuera que viene aquí a ganar dinero a nuestra costa, no, los granadinos, el gremio de albañiles, el gremio de forjadores, el gremio de la madera. Cada detalle de ese edificio está impregnado del espíritu del padre de Marilú. Ese fue su primer error, se puso en contra a toda la buena alta sociedad granadina. Buena no, buena sería una palabra que no lo identifica. Y luego cometió un segundo error. En la calle Alamar había un edificio hasta principios de, yo creo que principios de los años 90, que era la residencia de señoritas normalistas. Ese edificio se crea, o esa institución se crea en Granada a instancias del padre de Marilú, para que la gente como yo, que hemos tenido que estudiar a fuerza de beca y que si perdíamos la beca nos teníamos que quedar en nuestra casa, pudiera estudiar. No era para una élite, la residencia de señoritas no era para una élite, era para las niñas de los pueblos que venían aquí a estudiar.
Y este Valdés, que antes he mencionado, que por eso he leído este poema, este comandante Valdés, intentó entrar una noche, a principios de 1936, para sacar de allí a una de las chicas, con intenciones que ustedes ya se van a imaginar. Evidentemente, la madre de Mariluz, que era la secretaria de la residencia, no permitió que saliera, por mucho que gritaban en la puerta, que estaban con pistolas en las manos, no abrieron la puerta. Y al día siguiente el padre de Mariluz hizo una cosa, irse a una comisaría y ponerle una denuncia a José Valdés Guzmán. Y ahí es donde se marca su sentencia de muerte. De esta manera, Mariluz, con 9 meses, se queda huérfana de padre, de un padre que había sido un hombre bueno, digno, honorable y comprometido con Granada. Y sin embargo, la madre es capaz de construir una hija que no tiene rencor, una hija que reivindica la memoria de su padre desde la ética, desde lo que supuso su legado y desde la clarividencia de que a su padre no lo mataron porque su memoria sigue viva. Dice en el poema, pero es un instante de sangre y de fusiles, y mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo el callado silencio de las calles. Eso lo verán cuando les lea ahora este poema con el que cierro mi intervención. La inmensidad de este poema convierte a Mariluz ya para siempre en la poeta de la memoria y la concordia civil. Y me gusta mucho que una mujer a la que no le daban carta de naturaleza, como escritora en esta ciudad, esa estructura de poder literario, esté ahora en todos los libros de texto con los que estudian sus hijos, sus nietos, y se la reconozca así: Mariluz Escribano, la poeta de la memoria y la concordia civil, la heredera de Antonio Machado. Eso es profundamente emocionante. Pero está justificado. Quiero decir, no es algo que le hayan regalado. Está justificado. Y la justificación la tienen ustedes en este poema, que si los anteriores no he sido capaz de transmitirle la pasión por leerlos, por buscar este libro, que ya va por su 4ª edición, la estamos acabando, vamos a llegar a la 5ª en nada. Ya hemos vendido casi 6.000 ejemplares. Es decir, que la gente en España ha asumido quién es Mariluz Escribano. Y por eso Granada ha acabado por asumirlo también, que es lo más importante. Porque en Granada tenemos ese rasgo que nos caracteriza. Es decir, las cosas tienen que venir de fuera para que nosotros las reconozcamos. Pero al final esto funciona, esto marcha. Los ojos de mi padre. Los ojos de mi padre, mirándome en la patria cereal de los trigos, en un tiempo de cunas mecidas por el viento de la guerra, mirando cómo crezco en los abecedarios y conquisto sonidos primitivos, balbuceos, palabras necesarias, porque él me empuja y vuelve desde su corazón y sus espigas, su corazón de tierra y manantiales, patria de tierra y gritos apagados. Mi padre es un silencio que observa cómo crezco. Sus manos me conforman, me miden la estatura, la dimensión del cuerpo, averiguan gozosas que me elevo en trigal. Las manos de mi padre tocan mi cuerpo y cantan, y yo sé que me acunan con nanas de caballos, con la salmodia triste del judío, del converso que habita por su sangre. Pero paseo con mi padre, abandono en sus manos mis manos tan pequeñas, y al calor de su sangre mis pulsaciones tienen una ambición de tiempos. En las luces inquietas de la tarde, al borde de la noche, vamos pisando hierbas, territorio, ríos como torrentes, manantiales, horizontes donde la niebla habita, paisajes metalúrgicos y bosques, ciudades, vientos, cordilleras, blancas constelaciones. Camino con mi padre. Me nombra a las palomas, pájaros migratorios, aguanieves que rozan las praderas, alcaudones de viento, golondrinas, gorriones, avefrías. Y todo pasa y llega de su mano, y a mi infancia regresa el calor confortable de su sangre. Cuando llegan los días de septiembre, láminas del otoño, las madrugadas frías y estrelladas detienen sus palabras. Pero es solo un instante de sangre y de fusiles, porque mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo el callado silencio de las calles y los campos sembrados y las constelaciones, y su voz de madera me acompaña, me mira cómo crezco. Todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera. Y ahora esa bandera que representa lo que es Mariluz,
que representa la identidad de una escritora inmensa, de una mujer inmensa, que hizo de la justicia social, de la ética y del compromiso con la memoria un modo de vivir. Esa bandera ya no la levanta ella sola, ahora la levantamos miles de personas que somos conscientes de lo que ha supuesto su aportación a la literatura y de lo que ha supuesto esta granadina en la construcción de la poesía española del siglo XX. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora el maestro Alonso será quien cierre.
Esto anterior ha sido una zambra, también mía. La hice cuando tenía, a ver que era 13 o 14 años. Así ya llovió. Todavía se acuerda uno.
Gracias.